Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Ya sé que me estáis diciendo, ¿qué pasa? ¿Ahora te lo estás pasando genial con las inteligencias artificiales? Bueno, pues estoy explorando estos campos, sí, la verdad es que sí. Porque recordad que hace 2 años, antes de la situación que nos envió todos a casa, hice un experimento y, caray, me cosieron a críticas. Oye, que te preferiremos a ti, que queremos verte a ti, oírte a ti. Y estaba haciendo, pues, algunas exploraciones sobre las posibilidades de una inteligencia artificial que nos facilite un poco la vida. Aquello era demasiado disruptivo en aquel momento, parece ser, y ahora ya es absolutamente normal y cosas que veremos. Estoy contento, hoy tenemos en nuestros estudios aquí de Radio Valira en cadena Pirenaica al gran ufólogo andorrano Artur Oms. Artur, bienvenido. Muchas gracias, Ferran, muy buenos días. Y también al otro lado del hilo telefónico a Joan Piquer. Maestro, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado de estar aquí, saludos para todos, saludos Artur, encantado de compartir el programa contigo. Hoy vamos a tratar, no sé, cositas así que vayan surgiendo, pero aprovechando que Joan está organizando un viaje a Japón, me gustaría que, no sé, nos dieras un poco de luz, pues que siempre ha habido misterios, enigmas, teorías conspirativas, otras desconspirativas, sobre el verdadero paraje donde se ocultó el cuerpo de Jesús el Cristo después de todo lo que vivió, ¿no? Y se hablaba de Cachemira, incluso hay gente que lo ha investigado y sí, que el Jesús está enterrado en Cachemira, pero hay una nueva teoría que nos envía a Japón. Joan, cuéntanos. Bueno, primero de todo, pues deciros que este último viaje que vamos a realizar, que será a finales de julio, vamos a ir a Tokio. Entonces será un grupo reducido, quedan últimas plazas y vamos a ver cosas tan misteriosas como las que hablaremos en el día de hoy, de la supuesta tumba de Jesucristo en Japón. En principio será un viaje espiritual, viaje iniciático, un grupo reducido de 11 personas. Visitaremos no solo lugares de poder de Tokio, sino también de los alrededores, que tienen importancia con Reiki y tienen importancia con el misterio y con la espiritualidad. Y bueno, ahí encontramos teorías como esta de la tumba de Jesucristo, que algunos aseguran que está en Japón. Entonces, esto es algo pues que llevo un tiempo indagando y me encantaría decir, ¿no?, que Jesús, el espíritu de Jesús está enterrado en la zona que voy a mencionar ahora, pero la conclusión de la investigación pues parece ser que esto no es así. Voy a contar un poco paso a paso. Se dice, hay leyendas que ahí se mezclan con cuando los jesuitas estuvieron por Japón intentando cristianizar al país del dragón, pues de ahí surgirían historias como esta, de que la tumba de Jesucristo se encuentra en un lugar cerca de Shingo. Shingo es una ciudad que se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori. Bueno, todos estos son zonas de Japón. La cuestión, aquí lo incluso podría ser divertido, es que yendo por la carretera podemos ver pues una autopista, como aquí, como en España, como en Andorra, y hay un cartel que de repente te encuentras pues que dice: a 500 metros a la derecha está la tumba de Jesucristo. Esto ya es sorprendente. Y entonces vamos ahí y nos encontramos un montículo de tierra con una cruz encima, está todo esto vallado, y ahí se supone
que está la tumba de Jesucristo. Y ahí se hacen rituales, ceremonias, donde la gente que vive ahí realmente piensa que ahí estuvo Jesucristo. Entonces, la historia consiste en, según nos dice la familia Sawaguchi, dice y asegura que Jesucristo no murió en la cruz, sino que lo hizo su hermano. Espera, Joan. Vamos a ir compartiendo así tiempos también. Me gustaría escuchar a Artur, que como investigador y gran ufólogo, ¿qué opinas sobre estos personajes bíblicos, históricos, que bueno, que hay corrientes que pues dicen, oye, allí hubo esto, allá hubo lo otro. Y en este caso, como nos explica muy bien Joan, en la prefectura de Shingo, en esta localidad de Japón, bueno, pues van miles de peregrinos cristianos japoneses a orar, a rezar, hacen sus rituales fusionando el cristianismo y pues la tradición más antigua de Japón, en un lugar pues que está allá en ese montículo, y que, bueno, hay quien dice que allí fue enterrado Jesús, el Cristo Jesús de Nazaret, o el Nazareno, digámoslo bien. ¿Qué opinas, Artur? Bueno, Ferran, en primer lugar, también para mí es un placer compartir este espacio radiofónico con Joan y bueno, agradecerle porque no es mi día, normalmente me he colado aquí, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que yo soy un gran creyente, un gran estudioso de la Biblia. Ya no la leo tanto, evidentemente, pero yo la Biblia me la he leído de cabo a rabo varias veces, en varias ocasiones, y ahí está muy claro, o sea, está muy claro. Jesús falleció ni en Cachemira ni en Japón, falleció en Jerusalén. Fue enterrado en Jerusalén, donde estuvo muerto en un sepulcro y al tercer día resucitó. ¿Cómo se va a producir una resurrección que se narra en la Biblia? Cuando Jesús se va a vivir o a Cachemira, incluso llega a tener hijos, y se va a vivir a Japón e incluso, según este relato, llega a formar una familia, ¿no? Por lo tanto, yo rotundamente descarto todas estas teorías. Lo que sí que me parece muy interesante de estas teorías es que, evidentemente, hay que analizar todo el relato y hay que analizar cómo nacen todas estas teorías, ¿no? Y al final un poco es como todas las peregrinaciones que envuelven, de alguna manera, no sé cómo, un halo de extraño misterio o de alta extrañeza, como dice mi amigo Pablo Vergel, y al final se acaban convirtiendo en un negocio, el negocio de la peregrinación, el negocio de la venta de recuerdos y el negocio también, como no, del turismo. Por supuesto, yo pienso que si uno va a Japón, y además, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que pueda apuntarse al viaje con Joan, porque Joan es un guía maravilloso y fantástico, y además una persona que tiene un conocimiento de Japón muy extenso, muy detallado, y un conocimiento que realmente las personas que vayan con él van a disfrutar de este viaje. Pues yo creo que cuando uno viaja a estos países donde existen este tipo de leyendas, uno tiene la obligación, si le gusta el misterio, evidentemente, de visitar estos lugares, porque aunque aquello sea una leyenda y no sea para nada demostrable, hay una cuestión que es muy interesante, que es la antropología humana. La antropología y ver cómo nuestra sociedad discurre y continúa teniendo ciertas creencias, incluso ciertas prácticas, porque habrá mucha gente que irá, se arrodillará, rezará delante de esa cruz. La cruz, por cierto, un símbolo que no está en la Biblia en ningún lugar. Y no solo eso, sino que la Biblia dice, negro sobre blanco, que no usarás imágenes en la adoración de tu Dios. O sea, esto lo dice la Biblia, ¿no? O sea, que esto, Ferran, un día podríamos hacer un programa, si te parece, de la cantidad de falsedades y adaptaciones
económicas, podríamos decir, que la Iglesia Católica ha hecho respecto a esta religión. Y es curioso, ¿no? Bueno, esto pasa, ¿no? A veces se crean mitos, leyendas, o a veces hay intereses, ¿no? Todos hemos ido a lugares de referencia en el campo que sea y ves que siempre después está adornado pues con el negocio, y me parece muy bien, ¿no? Cada uno del recuerdo, el souvenir, creando pues líneas comerciales a través de un evento que pudo suceder o no, pero hay gente que cree, y allí está, ¿no? El mundo de las creencias, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando uno deposita un voto, cree que aquella persona o aquel grupo en el cual tú depositas el voto va a ser el mejor gestor de una zona territorial, de un país o lo que sea. Después, a veces, la realidad pues es otra, ¿no? Esto sucede. Y, Joan, tú que has investigado pues esta leyenda, que para unos no es leyenda, que es una realidad, ¿en qué se basan para decir que pues en ese montículo está enterrado el cuerpo de Jesús? Que parece ser, ¿no? Sobre los datos que hay, que vivió, según los datos que hay, ahí hasta los 109 años. ¿Qué opinas? Bueno, voy a dar mi opinión basada en los estudios que he hecho en relación al Reiki, ¿no? Y es que en diferentes zonas de Japón se habla un dialecto distinto. O sea, podemos decir que hay un idioma que si lo estudiamos es el japonés, pero nos vemos con el inconveniente de que si nos vamos a Tokio, por ejemplo, se habla de una manera, y si nos vamos a Kioto se habla de otra, y si nos vamos a Osaka, que son 3 ciudades principales, se habla de otra. Ya no digo si nos vamos a las zonas alejadas de las grandes ciudades, donde la conversación puede ser totalmente imposible de realizar, porque uno puede pensar que está hablando un perfecto japonés y la otra persona no nos entiende, o el problema también está al revés. Entonces, la cuestión no es que no nos entendamos porque somos occidentales y ellos son japoneses, sino que este problema entre ellos también lo tienen. O sea, entre japoneses a veces no se entienden, porque el idioma es muy diferente de una zona de Japón a otra. Entonces, yo quiero pensar bien en relación a esta historia, porque a mí a veces las traducciones que me han hecho en Japón, gente que se dedica, gente profesional con una larga trayectoria que yo he contratado para que me traduzcan un curso o una conversación con uno de mis maestros, pues a veces me han traducido cosas que yo digo, esto no corresponde con lo que está diciendo. Y entonces a veces me ha dicho el traductor, perdona, es que no estoy entendiendo lo que me ha dicho. O sea, este problema es algo que tenemos en Japón. Entonces yo quiero pensar que en el tiempo, pues esta familia, la familia Sakaguchi, pues de boca a oreja escucharon esta leyenda que finalmente pues quedó pues con este disparate, ¿no? Con este disparate, pues que nosotros que estamos en esta parte del mundo, que estamos pues como más cercanos a la religión católica cristiana, pues quizá un poco nosotros sabemos más la historia real que ellos, que tuvieron ahí una pincelada, pues gracias a los jesuitas, y de ahí se montó toda esta pelota pensando que ahí estaba Jesús enterrado, y no era Jesús, sino era un jesuita. ¿Veis la pequeña diferencia? No era Jesús, era un jesuita. Entonces, de ahí se montó todo este jaleo por un pequeño problema de traducción. Es curioso. Sí, Artur. Sí, además, Joan, hay una cosa que es eje pivotante en muchos de estos misterios. El primero es que es dogmático, es decir, te lo tienes que creer realizando un acto de fe, ¿no? Bueno, vamos a saltar al vacío y vamos a confiar que el paracaídas se va a abrir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que se basan, según lo que he podido leer, en unos rollos del siglo XVII, que muy convenientemente desaparecen en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la historia, tenemos que decir que es 100% verdadera, pero se perdieron los rollos, ¿no? Y este nexo común, este eje pivotante, es, podríamos decir, algo que comparten toda esta serie de casuísticas, de leyendas, es decir,
el origen, el inicio de la historia, tiene como base una serie de documentos que se perdieron, ¿no? La ciudad perdida, la ciudad X, por ejemplo, también habla de ese famoso manuscrito en el cual Percy Harrison Fawcett se basó para buscar esta ciudad amazónica, pero ahí en cambio sí que existe este documento, ¿no? Lo que no se ha llegado a encontrar es nunca la ciudad perdida Z, ¿no? Yo creo que, sinceramente, en muchas ocasiones todo esto es un poco de manipulación, ¿no? Incluso cuando vemos que hay partes de la cruz donde se crucificó y realmente fue un madero, porque no fue un madero, la palabra exacta que se usa en el antiguo griego es madero, no cruz. Hay partes de la cruz por todo el mundo, vamos, o esa cruz era enorme o no sé lo que pasó, ¿no? Entonces, al final, todas estas cuestiones yo creo que hay que cogerlas con pinzas. Pero, evidentemente, si uno hace un viaje a Japón, es muy interesante ir a verlo, ¿no? Igual que si uno hace un viaje a Lourdes, es muy interesante pasarse por Lourdes y ver todo aquello que sucede allí. La verdad es que es una experiencia. Yo he ido un montón de veces a Lourdes con mis padres. Después voy en modo investigación, pero en el sentido de experimentar, ¿no? Con calma, vas allí, observas, ves, sientes, percibes. Es un punto energético espectacular, ¿eh? Incluso me atrevo a decir que descubrí el secreto del agua de Lourdes. De momento lo mantenemos así un poco pues en modo pausa, pero realmente aquella agua tiene unas propiedades que junto pues a un acto de fe, de los que hablábamos antes, puede generar un efecto muy, muy beneficioso sobre el organismo. Y tiene una explicación científica. La tiene, porque el agua no deja de ser esa agua que cae de la lluvia, que filtra pues a través de la montaña, sus ríos, afluentes, después va por las capas freáticas, corriente subterránea, y allí sucede algo que cuando después aflora por sus fuentes o manantiales, pues tiene unas propiedades que ya van más allá de las 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y es así, y es así. Cuando hablamos de Japón, por ejemplo, Joan y Arthur, hay algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Se descubrió, fíjate, si ha llovido, en 1987, de forma oficial, una extraña estructura pétrea que está ubicada más o menos entre la isla de Japón y la isla de Okinawa, y nos hace pensar si hubo una civilización en un pasado que, por las circunstancias que fueron, y así hay documentos en sánscrito, documentos bíblicos que habla de una subida del nivel del mar, ¿no? De un gran diluvio, y quedó sumergida bajo las aguas, como otras que hay, por ejemplo, de estructuras de antiguos pues, asentamientos en las zonas de las islas griegas o en el Golfo Pérsico. Subió el nivel del mar y allí hay lo que se llama esa estructura de pues Yonaguni. ¿Qué opináis sobre esta forma pétrea que además tiene ángulos rectos? El mar, el agua jamás erosiona haciendo ángulos de 90 grados, ni ángulos perfectos. ¿Qué creéis que es aquello que hay bajo el agua y que se puede bajar buceando? No está a mucha profundidad. Joan. Bueno, se dice incluso, ¿no? Se habla de la Atlántida a veces de esta zona. Yonaguni es una isla, una pequeña isla. Podemos decir que Japón está rodeado de islas y bueno, pues esta se habla como incluso que podía haber sido una zona que tuviera algo que ver con la Atlántida. Ahí podemos ver, si indagamos en zonas pues, de submarinismo, pues formas incluso de pirámides. Vemos que hay en la antigüedad pirámides por todas las partes del mundo. Pensamos a veces que eso es algo único de Egipto, pero bueno, en México todavía podemos ver pirámides en muchos otros lugares, y aquí en Japón, pues si buceamos, pues también ahí hay pirámides. Entonces hay
la verdad que incluso formas que parecen pues la estrella de 6 puntas, y hay toda una ciudad tallada en piedra en las profundidades de los mares que rodean esta isla. Es sorprendente. Las antiguas civilizaciones, volvemos otra vez, ¿no? Si hablamos de hace miles y miles y miles de años, ¿cómo es posible, como cuando hablamos de Egipto, que esas piedras hayan sido movidas con un peso de miles de kilos, de toneladas, por aquellas personas que tenían unas herramientas tan rústicas? ¿Cómo es posible que esas piedras tan enormes, qué herramientas utilizaron, cómo lo hicieron para construir todo aquello? Entonces aquí podríamos decir, como hacemos en Egipto cuando hablamos de las pirámides, cómo lo hicieron. Aquí da la sensación, y cuando has observado que llevamos años, de vez en cuando, pues hablando del misterio de Yonaguni, da la sensación que estaban empezando a construir pues una estructura piramidal y que por lo que fuere subió el nivel del mar y tuvieron que dejar pues tal labor, ¿no? Esto es lo primero que un niño normal, una niña, te diría. Aquí se estaba esculpiendo algo, pero se paró la construcción. Estaríamos hablando de una pirámide, incluso de arriba, al ser tan plana, recuerda un poco a los zigurats de la antigua Babilonia, o estas pirámides pues de México, por ejemplo, que son planas, las pirámides mayas, aztecas. Da un poco esta sensación, ¿no? Artur, ¿qué opinas? Sí, a ver, es que esto de alguna forma nos recuerda a una especie de ciudad ritualística. Las pirámides todos sabemos que tenían un significado. Yo he estado en Teotihuacán, por ejemplo, y ahí pues en esas pirámides se realizaban ofrendas en forma de sacrificios humanos. Entonces, bueno, hay mucha especulación respecto a esta zona, ¿no? Quizá una civilización perdida, porque hablamos de una ciudad con varios miles de años, ¿no? Hoy en día, incluso con toda la tecnología de la que disponemos, los sistemas de datación pueden incorporar o pueden suponer errores, tanto hacia arriba como hacia abajo. A lo mejor nosotros hemos supuesto que esta ciudad tiene 2.000 años de antigüedad y resulta que tiene 4.000, ¿no? Hay muchos misterios en torno a todas estas formaciones rocosas, ¿no? Pero bueno, al final estamos hablando de que es una ciudad que quedó anegada completamente por las aguas, y esto demuestra también, una vez más, que vivimos en un planeta que está vivo porque, oye, las aguas van subiendo, hay ciudades que se van hundiendo, etcétera, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una pequeña isla que se llama Vanuatu, que ya está siendo comida literalmente por el aumento del nivel del mar, ¿no? Que muchas personas dicen, no, es que el nivel del mar no sube. Sí, el nivel del mar está subiendo, ¿no? Entonces, y eso también implica, pues quizá que tengamos menos agua salada, agua dulce también, ¿no? Estamos viendo que el agua está desapareciendo. ¿Y el agua dónde va? El agua tiene que ir a algún lugar, ¿no? Hay una teoría científica que dice que hay una parte del agua pues que se pierde, que se va al espacio, muy poquita, pero ¿dónde va el resto del agua dulce? ¿Se está acumulando dónde? ¿En los mares? No lo sabemos, pero la verdad es que cada vez hay menos agua de boca, menos agua dulce disponible. Pero bueno, en fin, es una cuestión muy interesante esta ciudad. Yo no sé si Joan la tiene prevista visitar en este viaje, porque además uno tiene que sumergerse bajo las aguas para poder verla, pero sin duda alguna es otro misterio de Japón, ¿no? Como hay una piedra enorme, que seguramente Joan sabe dónde está, que pesa varias toneladas, que está cortada de una forma extraordinariamente recta, que es increíble aquella piedra. Nadie sabe cómo llegó allí. A ver si encuentro el nombre de la piedra, pero seguro que Joan conoce la historia. Y bueno, son cuestiones que dices, ¿cómo llegaron estas piedras allí? ¿Cómo se llegaron a tallar estas pirámides con esa precisión, con ese aplomo,
con esa, digamos, que no haya declinaciones, es increíble, ¿no? La pirámide de Gizeh, de Keops, de la meseta de Gizeh, la pirámide de Keops, tiene una inclinación muy, muy baja, de menos de 0, no sé cuántos grados, y se ha demostrado que esa inclinación que se produjo fue por el peso de la pirámide, no porque se construyera mal. O sea que es que realmente estamos ante misterios muy, muy difíciles de explicar para la ciencia ortodoxa. Joan, ¿sabes algo de esto que estaríamos hablando, Artur, de una especie de monolito, ¿no? ¿Estaríamos hablando? Sí, es un monolito. No recuerdo. Voy a ver si lo encuentro por aquí. ¿Conoces este monolito, Joan? Bueno, alguna vez sí que recuerdo que me han pasado información interesante sobre construcciones. Además, recientemente me pasaron algún tipo de información sobre monolitos y construcciones de piedras enormes, pero no os puedo decir porque no profundicé en la indagación. Pero sí que es verdad que en Japón existen como teorías sobre construcciones misteriosas que se van descubriendo, pues la verdad que muy sorprendentes por sus dimensiones y por las fechas en las que supuestamente estamos datando su construcción. Por ejemplo, si hablamos de Mu, pues también se dice que está vinculada con esta isla, el antiguo continente de Mu, pues hablaríamos también de fechas, atención, de hace 250.000 años. Aquí hablaríamos también del tema extraterrestre, donde también hay teorías que se vinculan a esta isla de la que estamos hablando de Japón. Entonces, esto, fijaos, ¿no? También Yonaguni tendría que ver con esta teoría de hace unos 250.000 años, que ahí nos metemos y nos sumergimos también con el tema extraterrestre, que también hay ahí muchas historias. Os voy a hacer una pregunta. Los tres y muchísimas personas que nos escuchan son pues un poco ese espíritu, ¿no?, de Indiana Jones, de meternos en sitios a ver qué descubrimos, qué encontramos. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar, sí, y ojo lo que voy a decir, si es un poco inconsciente o la curiosidad que mató un gato, no tendríamos que ser un poco más precavidos cuando, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, la gran pirámide, falsamente dicha, la pirámide de Keops. Dices, mira, vamos a visitar la gran pirámide, entramos porque allí hubo la tumba del faraón Keops. Que de Keops, allí había alguien, rascó en una pared y escribió Keops en su momento y Ácolo. Uno antes de entrar a un sitio se tiene que informar bien. Ya veréis dónde vamos a llegar, que quiero que todo el mundo saque sus propias conclusiones. Dice, vamos a visitar este monumento funerario porque ya verás, aquí hay 2.300.000 bloques y esto mola mucho. Vale, venga, vamos todos para allá. Para empezar, hay algo en la estructura superficial que falta, y esto lo hemos comentado más de una vez, el piramidón. Allí falta algo, pero es que investigadores de una universidad rusa, concretamente la de ITMO, en San Petersburgo, han dicho algo que ya se sabía, y por eso es un poco tabú, hay que darle 1000 vueltas al zurcido informativo y siempre con prudencia, sobre lo que podía ser la gran pirámide de Giza. Dicho que fue construido para el faraón Keops. Esto lo dejamos ahí. 2.300.000 bloques de curiosa y extraña talla, transportados aún no se sabe muy bien, colocados con una perfección, todo lo hemos visto, que no entra ni una hoja de A4, ahora algún sitio sí por la erosión, pero allí no entraba nada. Estaba recubierto además de un mármol que era la pirámide lisa, no escalonada, que ya Saladino intentó desmontarla y se quedó en el intento a la época. Pero ¿y si resulta que eso no es una tumba, ni es un monumento arqueológico, y hay que tener mucha cura porque según estos investigadores científicos rusos,
podría ser un elemento capaz de concentrar una energía electromagnética en sus cámaras internas y bajo la base de niveles desproporcionados, y tú, pues bueno, vas a visitarlo, vas a tal, y resulta que te puede generar una alteración en tu campo biológico electromagnético. Sabemos que cuando te hacen un encefalograma, es encefalograma, te miden tus ondas cerebrales, un electrocardiograma, las ondas que emite el corazón. ¿Y si resulta que aquello te puede afectar? Y da explicación a casos, y Joan, tú nos contarás tu experiencia, Artur, no sé si has estado dentro también, de por qué, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, el general, salió literalmente flipado, para no decir otra cosa, y acojonado a la vez, permitidme la expresión, de lo que había vivido, porque se produce una alteración biológica anómala. ¿Qué opináis? Mira, Ferran, yo he estado en la pirámide de Keops, he estado dentro y evidentemente pues uno tiene unas sensaciones ahí que son cuanto menos extrañas, ¿no? Yo no pude estar a solas, pero sí que es verdad que uno ahí experimenta ciertas cosas, ¿no? Pero es que hay muchos lugares alrededor del planeta Tierra que son muy misteriosos. Si uno se va hacia la Micronesia, en la isla de Pompey, tiene la ciudad sumergida en Nan Madol, que hoy en día esto es un absoluto misterio. Nan Madol es un absoluto misterio. Cómo se esculpieron esos bloques, cómo, qué había ahí, qué era esa ciudad. Bueno, es un absoluto misterio. Igual de misterioso que esta isla japonesa, ¿no? Y al final estamos ante una serie de monumentos, una serie de ciudades que construirlos tiene un esfuerzo humano y un coste realmente elevado. ¿Por qué se hacen estos monumentos? Hay un motivo siempre detrás de estos monumentos. Fíjate que ya estábamos en la era de la escritura. En cambio, no hay registros de muchos de estos documentos de para qué se usaban. Perdón, de estos monumentos, no hay registro de documentos del motivo para el cual se creaban estos monumentos y para qué se usaban. Y estamos ya en la época de la escritura, ¿no? Seguramente, y es muy posible, que estos monumentos fueran considerados como lugares de atracción de poder, de un poder realmente muy potente. Recordemos también el Arca de la Alianza, un poder que si se usara de una forma negativa seguramente tendría consecuencias trágicas, porque hay mucha gente que piensa que esto de las energías, que esto de los poderes son habladurías y son tonterías, y no lo son. Los poderes existen, las energías mueven el universo, y las energías, os puedo asegurar, que son de una magnitud tan bestia que no podemos llegar ni a imaginárnoslas. Y entonces estos lugares seguramente eran elementos de canalización de estas energías. Estos antiguos lo sabían y sabían cómo canalizar estas energías, pero vieron en lo que se estaba convirtiendo la humanidad y prefirieron dejarlo allí a modo de un elemento que el que tenga la capacidad de descifrarlo, que pueda descifrarlo, y seguramente lo usará en la buena dirección, ¿no? Pero hemos visto que, curiosamente, pese al el empecinamiento de, por ejemplo, los nazis, que los nazis fueron en búsqueda de la consecución de estos poderes ocultos en estos objetos y en estos lugares de poder, ¿no? Porque ellos tenían una división, los nazis, que viajaban absolutamente por todo el mundo en búsqueda de la danza de Longinos, del Arca Perdida, de otros lugares de poder para intentar canalizar esta energía. Y cuando tú inviertes tanto esfuerzo, tanto dinero en esto, es porque algo hay, y tú lo sabes. Fíjate, hay una gran contradicción, ¿no? Ahora últimamente todo el mundo nos dice, desde el gobierno norteamericano, nos han calentado, desde el propio Congreso, no, es que hay vida extraterrestre, hay objetos aéreos no identificados, y de repente, todo esto no existe, no hay ovnis, no hay nada. Pero, paradójicamente,
es cuando más se está invirtiendo en la investigación espacial, y China hace 2-3 años, escasamente, inauguró un radiotelescopio brutal para buscar vida extraterrestre. Incluso el propio Vaticano tiene un telescopio para buscar vida extraterrestre, y mi buen amigo Alex Escola este verano va a pasar todo el verano ahí buscando vida extraterrestre con este telescopio. El propio Vaticano. Entonces, Ferran, siempre hay algo, y de estas energías Joan Piquer sabe mucho. Es curioso, cuando hablabas de este, que además has visitado, ¿no, Artur, en este viaje que hiciste a la isla de Pompey? No, yo no estuve en la isla de Pompey, desgraciadamente está en la Micronesia, es un lugar muy aislado. Yo a la isla de Pompey quiero ir con una persona que él sabe muy bien quién es esta persona. Es un amigo mío que vive en Barcelona. Y no puedo ir a la isla de Pompey si no es con esta persona. Por muchas cosas que él las sabe, yo las sé. Y yo no voy a hacer este viaje si no lo hago con esta persona. Otro misterio añadido. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? Me lo imagino. Es curioso porque tiene el mismo nombre que la ciudad de Pompeya, que fue literalmente sepultada bajo las cenizas y todo del Vesubio, ¿no? Y esto, ¿qué ocurrió? En 1815, ¿no? Cuando el monte Tambora le dio por rugir como el Vesubio y sepultó a 15.000 personas o más de la isla de Pompey. Es curioso. Una cosita, si volvemos a Japón, dejadme decir una cosa, que es que cuando me lo explicaron hace un porrón de años, me quedó bien grabado en la memoria. ¿Sabéis, Joan y Arthur, la palabra nylon, de dónde viene? Pues viene de una guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y Japón. Japón tenía el mercado de la seda pues a nivel comercial por todo el mundo, y los norteamericanos sacaron un tipo de textil más económico, el nylon, pero detrás de las palabras nylon, como todo lo que hay de las grandes marcas, de las grandes corporaciones o de las pequeñas cosas, hay una fuente inspirativa, y la palabra nylon significa Now you look all Nippon. Ahora verás tu viejo japonés. En el sentido de que te vamos a destrozar el mercado de la seda. Y también Japón tiene cosas curiosas cuando ya el imperio mongol, y esto ya nos remontamos más o menos, no sé, sobre el 1200 o 1300, intentó invadir la isla de Japón, que también a principios del siglo XX, sobre el 1905 así, también Rusia intentó invadir Japón, si no recuerdo mal, pero en aquel asalto de los descendientes de Genghis Khan, el nieto del Khan Kublai Khan, que fue el primer emperador chino de origen mongol, intentó tomar la isla de Japón, que además tierra por tierra hay 150 kilómetros, es como de aquí a Andorra, que te diré yo, ¿no? Nos llegamos a Guisona, más o menos, cerca, y se levantó un viento huracanado, pero de una magnitud tal que derribó de un plumazo la flota que iba a invadir del emperador mongol la isla de Japón. ¿Y sabéis cómo se llamaba ese viento? Kamikaze. De aquí viene el nombre inspirativo de los pilotos suicidas kamikazes, ¿verdad, Joan? Sí, la verdad es que ahí hay muchas palabras que nos vienen del Japón antiguo, y esto que comentabas, Ferran, de nylon, pues muestra algo que históricamente, por ejemplo, ha afectado al mundo del Reiki. Incluso nos encontramos en una época en la que, bueno, si recordamos la historia del bombardeo de Pearl Harbor, que eso fue un ataque sorpresa a las bases militares americanas, entonces por eso pues se ganaron un gran odio los japoneses, que finalmente pues terminó con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y un gran odio hacia Japón. Entonces eso afectó a Reiki incluso, porque se pretendía enseñar Reiki a Estados Unidos, o sea, algo japonés se pretendía mostrar
para que la gente simpatizase en Estados Unidos y aprendiera esa forma de espiritualidad. Entonces, bueno, hubo ahí una mujer llamada Hawayo Takata, que cristianizó el Reiki para que fuese aceptado por los americanos, y de decir pues que era un método de origen budista shintoísta, pues contó esta señora que el señor que lo inventó pues fue un monje cristiano que quiso descubrir los secretos de Jesucristo, volvemos otra vez, y que como no los descubrió, pues se fue a hacer un ayuno de 21 días hasta que obtuvo la revelación, y así descubrió cómo hacer imposición de manos. Entonces, esta es una historia que no es cierta, pero se divulgó, y todavía hoy en día hay mucha gente de Reiki que está con esa idea de que Mikao Usui, este señor que inventó el Reiki en el año 1922, pues era profesor de una universidad americana y tiene que ver el Reiki con algo vinculado a Jesús, y lamentablemente pues hemos de decir que esto no es así, sino que se cristianizó la historia para que fuese aceptada en una época difícil para Japón. Entonces, bueno, esto que has contado de Nailo pues es una muestra, ¿no?, de la poca simpatía que tenía Occidente por el país japonés. Otro tema que has dicho, Ferran, de Egipto, de la Cámara del Rey de Keops, pues ahora acabamos de llegar. Hemos estado justamente con el tema del Reiki egipcio y la verdad que hemos tenido grandes experiencias. Concretamente también estuvimos en la Cámara del Rey de Keops. Entonces, bueno, este ha sido mi quinto viaje. En uno de ellos tuve la suerte de estar casi una noche, digo casi porque eran las 3 de la madrugada, entonces estuve de 3 de la madrugada a 7 de la mañana en la Cámara del Rey de Keops. Entonces, bueno, ahí había estado ya en otras ocasiones, pero en esa concretamente pretendía tener una experiencia extraterrestre, y la verdad que sí que ocurrieron cosas especiales. Ahí hay una energía especial, podemos decir que es un lugar de poder que mueve una energía misteriosa. Por eso hay muchas personas pues que hemos tenido experiencias raras, quizá porque hay algo en la mente que se está manipulando en base a nuestro pensamiento, o quizá porque ahí se conecta con algún tipo de energía. Podíamos quitar lo extraño y lo místico y hacerlo racional. Quizá la física cuántica pues nos podría dar explicaciones de por qué ahí pasan cosas, por qué tenemos visiones, por qué tenemos revelaciones, y quizá simplemente porque es un lugar energético, es una pirámide enorme que tiene una conexión con las estrellas determinada, parece ser que con Orión, también tiene una conexión con la Tierra. Hay una energía muy fuerte, y si estamos expuestos a esa energía durante un número de horas, por eso muchos hemos querido pasar una noche entera, entonces, porque ahí pasan cosas. Otra cuestión sería por qué pasan cosas y cuál es el origen de que por qué están pasando cosas. Eso ya sería otro tema y podríamos ahí indagar. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenía que decir de Keops. Y última cosita que se ha comentado sobre el monolito. Ya he recordado, Artur, era el monolito de Asuka, el monolito de Asuka Nara. Es esa gran piedra que está en Japón, y me he ido acordando de cosas. Es que las piedras, bueno, podemos decir todo en la naturaleza, en Japón, esto viene de la religión shintoísta, todo está divinizado. Entonces, cuando vamos a Japón vemos muchas veces piedras, grandes piedras de la naturaleza, no de construcción humana, sino que vemos ahí una piedra a la orilla del mar, o en medio de la montaña, y ahí le ponen como una cuerda alrededor, y a veces esa cuerda está unida a otra piedra, o entre árboles, esto también se hace. Entonces es motivo religioso. Ellos piensan que Dios también está en la naturaleza, y en la naturaleza pues puede ser desde una montaña hasta un árbol, hasta una piedra enorme. Entonces, bueno, esta piedra, que es el monolito de Asuka Nara, pues no es una piedra que se han encontrado ahí, no, es una piedra que han construido, pero atención, volvemos otra vez a la misma historia. ¿Cómo puede ser que hayan construido una piedra de más de 800 toneladas? Estamos hablando supuestamente de una época que estamos alrededor del año 200 después de Cristo, y parece ser que esto se construyó con motivos religiosos.
Entonces, ¿por qué? Eso ya, ese sería el misterio, ¿no? No se sabe por qué se construyó esa piedra, pero sí que por las investigaciones que he hecho en Japón, pues es como una especie de ofrenda a los dioses. Vemos, por ejemplo, en el Kuramayama, que a mí me encanta, que es una montaña que yo comparo con el Montserrat de Cataluña, vemos ahí la piedra de un señor que era Yoshitsune, fue un samurái que ofreció ahí una piedra, y vemos ahí una piedra que no está tallada, pero esa piedra tenía la estatura de Yoshitsune. Entonces eso es una ofrenda que se hizo a la montaña recordando la figura de Yoshitsune. Ahí sí que sabemos la historia, ¿no? Y eso es algo que se hace. Las piedras en Japón tienen a veces historia que llega a nosotros. Otras veces la historia se pierde en el tiempo y no sabemos. Pero sí que es algo habitual de Japón, ¿no? Hacer ofrendas en forma de piedra que simbolizan una energía, que simbolizan a un dios, que simbolizan a un tipo de conmemoración a alguna historia que sucedió en el pasado. Y yo como consejo, las personas que tenéis la suerte de vivir pues en el campo, en un edificio es más complejo esto, pero si tienes en casa acceso al campo, a un jardín, buscad una piedra lo más vertical que podáis, o horizontal, y después la verticalizáis con una estructura de estas tipo, pues las esculturas que hago, de vórtices de energía. Y si no, encontrad una piedra vertical con un martillo y una escarpa, le dais un poco que tenga un poco de punta y la claváis, y ya veréis lo que pasa, porque son auténticos armonizadores. Y lo que me extraña es que este conocimiento que ya viene de los antiguos menhires, dólmenes y mucho más atrás, ¿por qué se ha ido ocultando, no? O sea, vemos monolitos, vemos menhires, vemos estructuras, pero aquí parece que hay algo que no interesa que se sepa. Y esto va un poco relacionado con lo que el profesor John Joe McFadden de la Universidad de Surrey en el Reino Unido dijo, y se postula, estamos hablando de un profesor de universidad, no de Juanito Alpargata que vive allí en medio del campo. Se postula que la conciencia es, de hecho, un campo electromagnético del cerebro. Claro, ahora os voy a hacer la pregunta. ¿No os dais cuenta que está la sociedad no adormecida, sino como en modo pausa de algo, así como tanto me da, como decimos en catalán, tan li fot todo? Y es que nos están desconectando de una manera muy sutil de nuestra conexión, valga la redundancia, con la naturaleza, con el bienestar, la armonía. ¿No? Esto es una pregunta ya un poco que roza la neuropolítica. ¿No os dais cuenta que está pasando algo que nadie ajusta, nadie acota, decir, esto viene de aquí, sino que hay algo que está pasando y que nos está alejando un poco de la conciencia de la humanidad, del respeto, del compartir, del cooperar? Nos está volviendo en general como seres invasivos del planeta, incluso depredadores entre nuestra especie. ¿Qué opináis, Artur? Bueno, yo opino que es muy posible, y esto no es una teoría mía, sino que hay muchas personas que ya han profundizado en esta cuestión, que posiblemente el ser humano sea la demostración más empírica, y cuando digo lo de empírica lo entrecomillo, de la existencia de los seres extraterrestres, porque es muy posible que nosotros mismos seamos seres extraterrestres. No lo sabemos exactamente, ¿no? Pero nuestro comportamiento es como el de los colonizadores. Es decir, hemos llegado al planeta Tierra, estamos destruyendo el planeta y colonizando y destruyendo todo aquello que nos molesta. Hace muy poquito veía en la televisión una serie de manifestaciones contra el oso en el Pirineo, ¿no? Hombre, y ya erradicamos el oso, ahora se reintroduce
y lo volvemos a querer erradicar, a destruir, a matar. Pero ¿quién somos nosotros, no? Si al final, oye, matan 10 ovejas, pues que te las paguen, que las compensen y ya está, ¿no? El oso, los animales, siempre han tenido o han formado parte de este ecosistema natural y han estado mucho antes que nosotros, seres humanos, ¿no? Entonces, el ser humano, yo te diría, Ferran, que es una especie de colonizador y una especie de tumor, de cáncer maligno que tiene el planeta Tierra, y realmente es muy complicado, ¿no? O sea, la manera que tenemos de actuar, la manera que tenemos de consumir, es muy bestia. Entonces, yo creo, Ferran, sinceramente, que el ser humano podría ser que vaya ya directamente hacia esa famosa nueva extinción. Y evidentemente, pues todos estos monumentos de los que hemos hablado, que tendrían de alguna forma la capacidad de canalizar todas estas energías de las que hablaba Joan. Y por cierto, Joan, gracias por lo de los monolitos estos, ¿no? Pues seguramente los antiguos quisieron que estos poderes no llegaran a nosotros de una forma sencilla de utilizar, porque muy posiblemente los hubiéramos usado de una forma totalmente negativa y destructiva. Sí, Joan, ya estamos, nos quedan 2 minutitos, cuéntanos. Bueno, mi opinión es totalmente que vamos a una época en la que vamos a estar dominados por el teléfono móvil. Entonces, si estamos hablando de estos temas, pues deberíamos pues tener conciencia, ¿no? De si estamos haciendo un buen uso de las nuevas tecnologías, estamos abusando de las nuevas tecnologías, cuántas horas al día, cuántas horas a la semana estamos conectados con el teléfono móvil, con la televisión y qué repercusión tiene eso en nuestra vida. Entonces yo creo que eso en un futuro va a ser el gran problema de la humanidad, ¿no? Como una especie de hipnosis en la que vamos a estar como abducidos por el teléfono móvil, las redes sociales, y eso tiene unas consecuencias, pues que todo el potencial que tenemos interno para pues construir y no destruir y pensar en la naturaleza, en la unión, en el progreso colectivo, pues se va a centrar en la individualidad de la persona y su teléfono móvil y sus pensamientos y su interior basado en la imagen, en las falsas apariencias, en el materialismo, en el consumismo. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes problemas a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en un futuro, y de hecho ya ahora pues adolescentes y jóvenes pues que están con el teléfono móvil y han hecho un mal uso de ello, pues eso ya tiene unas repercusiones a nivel intelectual y a todos los niveles. Entonces, esto yo pienso que quizá ha sido pues un mal uso del progreso y de las comodidades que el progreso nos ha dado, porque quizá tendría que haberse regulado de alguna manera para tener gratitud por las comodidades y hacer un buen uso, y el hecho de la libertad total para hacer lo que estamos haciendo, pues ha hecho que las cosas no se valoren y que hayamos llegado pues a este punto de destrucción en la que nos encontramos. Pero una cosa, a ver, el móvil no tiene la culpa, ni las redes sociales. No busquemos culpables donde no están. El problema es que si un niño o una niña en su casa, el padre o la madre discuten, se pegan, se insultan, esto no podemos volcarlo en el teléfono móvil. Todos utilizamos el teléfono móvil como la vía pública, como las amistades, pues según nuestros valores. Si en casa no hay valores, oye, no busques a aquella persona que lea revistas científicas, que lea pues cosas curiosas, sino que buscará lo que come, duerme, mastica en casa. Y esto quiero, sobre todo, que quede súper claro, del siembra vientos y recogerás tempestades, siembra semillas y recogerás sus frutos. Artur, Joan, nos queda nada, 1 minuto, sí. Mira, Ferran, el teléfono móvil es un instrumento que hay que saber manejar de una forma coherente, correcta y mesurada.
Pero fíjate, ¿cuál es la palabra hoy en día de moda? Digitalización. Digitalízate. Es decir, traslada tu vida a ese mundo virtual. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de autopistas de datos que los gobiernos y las empresas pueden controlar, seguir y usar para continuar manipulando y dirigiendo a la humanidad entera. Que además será mucho más fácil, ¿no? Esto lo estamos viendo, ¿eh? Estos entes de manipulación lo tienen mucho más fácil ahora que antes. Incluso parece que pongan alguna onda cerebral que dices, oiga, Manolo, Pepita, despierta, que no ves que te vas a dar un lingotazo contra algo que no deberías lingotarte. Sí, Joan, cuéntanos. Bueno, nada, simplemente pues esto, lo que tú decías, Ferran, pues sí, es cierto, no es la herramienta, sino cómo se usa la herramienta, y ahí pues deberíamos de ver cómo podemos hacer un buen uso de la herramienta. Bueno, pues llevando conciencia, teniendo, pues si nos está escuchando la gente, pues haciendo una reflexión sobre todos estos temas, ¿no? Buen uso o mal uso, ahí está, yo creo, la conclusión de todo esto. Steven Spielberg, que es un hombre que tiene sus conexiones, yo siempre he dicho que no es de este planeta, es uno, y además esto lo abordaremos más adelante, un militar de altísimo rango ha hecho unas declaraciones sobre los infiltrados que aquí llevamos años diciendo. Steven Spielberg no es que sea un infiltrado, sino que es quien es y tiene una genética especial y una conexión. Encargó un guión a Ernest Cline y Zach Penn sobre algo que él sabía. ¿Cómo sería el futuro? No estamos hablando de la peli Tiburón, sino estamos hablando de una película que nos van a llevar allí de cabeza. Ready Player One. Cuando todo esté digitalizado, como decía Arthur y también hablabas tú, Joan, cuando estemos digitalizados, ¿qué va a pasar con la humanidad? Pues la primera fase será que vas a perder libertades. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, lo que algunos expertos, y no son teóricos de la conspiración, dicen, ojo cuando desaparezca el dinero en metálico. Ahí empieza una nueva era de esclavitud aceptada, digital. Mirad la película Real Player One porque da muchos ítems. Señor Spielberg, ya sabemos que no es del planeta, pero nos gustan sus películas. Artur Oms, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ferran, y sobre todo también mandarle un abrazo al amigo Joan Piquer también, que bueno, lo tenemos aquí al otro lado de la línea, y un abrazado en Forta, Joan. Y Joan, las personas que quieren ir a este viaje a Japón, un teléfono de contacto. Bueno, un placer haber colaborado contigo, Artur. Gracias, Ferran, por darme este espacio en tu programa. Viaje a Japón. Bueno, podemos decir, últimas plazas. Vamos a ir 11 personas y solamente quedan unas poquitas plazas. Aquellos interesados pueden contactar conmigo en Instagram, en @piquersjoan, o en el teléfono más 34 652 52 23 48. Muy bien. Y Joan, a petición de muchas personas que te vieron el año pasado en el Congreso Sapiens, que este año repites con una conferencia muy interesante, extraterrestres en Egipto, en base de lo que has ido y investigado, me han pedido que vuelvas a repetir, y si puede ser con más tiempo, aquel experimento que dejaste a 10 personas tumbadas en el suelo, felizmente, que fue realmente alucinante. Arthur y yo estábamos a pocos metros de ti y también nos quedamos, la palabra es fascinados o flipados, no sé, o las dos, hacemos una fusión de los dos. Repite el experimento, por favor. Bueno, tengo algo mejor que el año pasado. Daré una explicación de lo que ocurrió porque tuvimos poco tiempo el año anterior, pero tengo algo que va a gustar más que la experiencia que vivisteis en el Congreso Sapiens 24. Pues allí estaremos y pendientes. Muchas gracias también, Joan Piquer. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, atención, porque esto ya cotiza en bolsa. ¡Cotiza en bolsa! Tomad vuestras propias decisiones y, sobre todo, conclusiones de los temas tratados. Un abrazo. ¡Feliz día!